Los temas de diálogo posible son infinitos. Algunos placenteros, otros dolorosos, pero lentamente tenemos que ir tocando todos. El de hoy es un tema que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de la Argentina, con una historia negra, difícil, que tratamos de esquivar, de olvidar, de no escribir sobre ella, pero que existió, que es el secuestro. Digo, la historia de la nación y con la historia de algunos de nosotros que nos tocó pasar por ese duro trance, del cual muchos, la mayoría, no volvieron. Hoy, con nosotros dos periodistas importantes que llegan a este tema, Carlos Juvenal desde la investigación, una investigación profunda, sólida, y Vicente Muleiro desde la novela. Pero los dos temas tienen que ver con lo mismo, con la historia. Vicente, la novela y qué, digamos, ¿por qué el secuestro como tema? ¿Hasta dónde? El secuestro como tema porque inevitablemente mi generación se ha formado con un cruce permanente entre cultura y política, ¿no? Y yo creo que el secuestro extorsivo es uno de los temas que es un epifenómeno de la política, ¿no? En cuanto a que ha sido una consecuencia, una de las consecuencias más atroces que dejó la dictadura, digamos, cuando la falta de ley, ¿no?, permitió que se legalizaran mecanismos delictivos como el secuestro. Esta gente, como bien lo desarrolla Juvenal en su libro, ya específicamente documentado sobre el tema, aprovechó ese background posteriormente para hacer aquello que se denominó secuestro sociedad anónima, ¿no?, los buenos muchachos, ¿no? Entonces, me pareció el tema una situación importante para cruzar literatura y política, ¿no? Ahora, la gente le huye un poco a estos temas, ¿no? No le divierte mucho. La frivolidad es más atractivo que tocar temas que estuvieron cerca nuestro, pero que duelen. De todas maneras están instalados, yo creo, en algún colectivo. Y como siempre sucede, bueno, periodistas, escritores son como los encargados de recordarnos que tienen un peso muy fuerte y que inclusive tienen consecuencias sobre la realidad, en algunos casos muy presentes, ¿no?, como secuestros de estos últimos años, ¿no? ¿Hay un origen ideológico en los secuestros en Argentina o es solo un tema comercial? Hay un origen ideológico, pero no es porque los que lo hagan tengan ideología. Son mercenarios, han sido siempre mercenarios, y primero robando o extorsionando o secuestrando para el sistema, para el gobierno. Para el gobierno de turno. Para el gobierno de turno, pero básicamente esto se desencadena con el proceso militar, donde se ha llegado al caso de empresarios secuestrados en Campo de Mayo y un juez federal de testigo de ese secuestro. Esto es gravísimo, y que fueran a las oficinas, les llevaban todos los papeles sin órdenes de allanamiento. Y, por ejemplo, el caso Chaván es un caso típico, todas las vinculaciones del Banco de Harlingham, Industrias Grassi, y el hombre que hace todos los operativos es Guglielminetti. El que viene a detener casi por derecha, por llamarlo de alguna manera, era Raúl Guglielminetti, que se sospecha que es uno de los más grandes secuestradores que hubo acá. Ahora, fíjate, cuando vos preguntabas, la gente no quiere saber nada de esto. A mí, en ese momento, se me prendió una lamparita de algo que nunca se me había ocurrido pensar. A mí una vez me llevaron de mi casa, estaba a metros de mi casa, me pusieron en un auto, no me secuestraron, me privaron ilegalmente de mi libertad. Y me abandonaron en la zona cercana al Riachuelo, ¿no? Y vos fíjate que yo investigué mucho y nunca me dediqué a investigar quiénes eran los que a mí me llevaron. ¿Por qué será? Porque esto no fue deliberado, ¿Vos lo negás? No sé, ahora lo tengo pensado. A los tipos nunca los reconocí en una foto. Pero no hace mucho me encontré con Julio Bárbaro en la calle. Yo justo de casualidad tenía un libro encima, se lo di. En una pizzería. En una pizzería, que además es pizzería a la cual voy hace 40 años. Y le digo, ¿está usted en el libro? Y yo cuento dónde estuvo usted secuestrado. Y me dice, yo no sé nada. ¿Cómo es la historia? No, a mí me secuestraron, no solo no sé nada, quizás uno de los golpes psicológicos más duros que tuve en mi vida, que cuando salí del secuestro, con todo lo que esto implicaba para mi familia, para un individuo al que le hicieron simulacro de fusilamiento, en la lucha política alguna mala persona dijo que era un autosecuestro. Entonces, bueno... fue común eso, decir que son autosecuestros. Varios casos.
Yo creo que hay una iconografía política detrás de los secuestros, ¿no? De todas maneras, digamos, a pesar de la credibilidad que uno pueda darle a que tengan o no determinada ideología, pero a Guglielminetti le ha dado mucho placer fotografiarse con iconografía nazi en la revista Gente, por ejemplo. Claro, además hay datos. Hace poquito fue detenido y confesó el crimen un coronel de apellido López que mató a este empresario Hospital, que además era un vecino. Sí. Ahora, este coronel del ejército tiene bienes por cerca de $2 millones. ¿Cómo hace un coronel del ejército que no es de una familia pudiente, cuya mujer no es millonaria, para tener $2 millones? Yo empezaría a hacer agujeros en los campos de este hombre, porque debe haber alguna otra víctima, claro, sin duda. Seguramente. Ahora, Vicente, acá hubo una guerra, sucia, limpia, pero hubo una guerra, hubo la confrontación entre una voluntad revolucionaria y una voluntad represora. En sus orígenes los dos tenían fundamentos ideológicos. ¿Después esto se degeneró o no? ¿O se degeneró de un lado solo? Bueno, el caso de la evolución de las ideologías de izquierda es otro tema, llevaría otro tiempo. En el caso específico de los secuestros, comenzaron por razones políticas durante el videlismo, con total claridad, digamos, ¿no? Y que les quedó un background operativo que persistió después de terminada la dictadura, ¿no? Y en muchos casos se han hecho declaraciones políticas risibles, como en el caso de los Puchos, que vos acordarás, que mencionaban a la madre de Plaza de Mayo, por ahí. Claro. Digamos que lo que en algún momento fue, no digo tanto una ideología, pero sí una cuestión de poder político que lo llevaba a secuestrarlos, después se transformó, digamos, en una especie de contraparte casi ridícula, paródica, ¿no? Ahora, hay un detalle que es que creo, es decir, no hay una sola explicación, hay montones de factores concurrentes, pero hay uno que para mí es decisivo. Estos tipos armaron Frankenstein, que tenían toda la omnipotencia y toda la impunidad para ir a tu casa, llevarte y hacerte desaparecer. Esto era para luchar contra la guerrilla. Para luchar contra la subversión. De paso, si en tu casa había objetos de valor, tenían Sí. permiso para repartírselos. Entonces, un día estos señores también empezaron a hacer trabajos no solo para quienes lo mandaban, sino trabajos para ellos. El Frankenstein salió solo a la calle. Y esto se convierte en absolutamente ingobernable. Vos fíjate lo que decías de Pucho. Pucho, yo descubro que había hecho un secuestro en el 73. Y cuando lo agarran dicen, no, esto es una cosa de los Tupamaros. Y después le echó la culpa a las madres de Plaza de Mayo. Pero si con Pucho se hubiera hecho justicia en el 73, que es un caso donde está todo probado, Nahum, Olé y no me acuerdo, Manukian estarían vivos hoy. Porque además, fíjate vos que el único caso que hay donde las víctimas, hablo de empresarios, donde las víctimas no son sospechadas de negocios raros, ni de venta de armas, ni de tráfico de dinero, son las víctimas de Pucho, que eran amigos adinerados o conocidos de él adinerados. Porque la mayoría, fíjate que la mayoría de los secuestrados son cambistas. Y todos sabemos que en la época del proceso, Buenos Aires era un nido de cuevas donde se traficaba con dólares. Y vos, cuando manejás muchos millones de dólares, necesitas que alguien te los cuide. Ahora bien, ¿quién te los va a cuidar? Un policía. Y un policía que te cuida un negocio ilegal es un policía sinvergüenza. Y ese policía sinvergüenza mañana le da los datos a otro. Claro. Esto es inexorable. ¿Y en tu novela más o menos se desarrolla así? Mi novela, digamos, no hace eje exclusivamente en el tema de los secuestros extorsivos, ¿no? Es una novela literaria. Uno de los mundos que toca, el eje, es el mundo de los secuestros extorsivos, a partir de un personaje que es un militar ya retirado, que le pasó lo que les pasó a tantos, digamos. Tuvieron una máquina de hacer dinero que fue legal y que cuando se les cortó lo utilizaron desde la ilegalidad. ¿No? ¿Fue legal? ¿Qué quiere decir? Fue legal, tuvo protección del poder, no fue legal en ningún momento. Fue oficial. Fue oficial, digamos. Se delinquía oficialmente y con protección de los primeros planos del poder, ¿no es cierto? Este militar, cuando se corta, eso sigue con la historia de los secuestros extorsivos, pero además es un juramentado, lo sigue, digamos, mintiéndose una ideología, ¿no?
A mí me pasó algo bastante curioso que le estaba comentando a Juvenal, que en un momento el personaje justifica lo que hace, porque dice que la gente a la que secuestraba los habían ayudado en algún momento, les habían pedido poco menos que de rodillas que colaboraran con ellos cuando sintieron amenazados sus bienes, ¿no? Y entonces tiene la teoría de que debiera como establecerse un canon, ¿no? que les permitiera seguir a los que en su momento los custodiaron cobrando dinero, y si nos evitaríamos todo esto, ¿no? Me llamó muchísimo la atención hace un par de meses que el general Videla, en una de sus pocas apariciones públicas, dijo que a los militares que hicieron el proceso les tendrían que pagar por lo que hicieron. Ahora, es una cosa que donde sí se produce un fenómeno, pero no es por una mimetización, es un fenómeno curioso. Los secuestradores, tanto de los servicios de inteligencia como los que pertenecieron a la policía, aprenden de los grupos como Montoneros y ERP, de la estrategia o del sistema que utilizaban para los secuestros. Porque los tipos lo hacían bien, es decir, el secuestro de Salustro, el secuestro de los Born, el secuestro de los Born es una obra maestra, está bien, no dejó de ser maestra en cuanto hay dos homicidios en el medio, pero cortan una calle, simulan ser empleados de Entel, fue un operativo en serio, y además no se llevan a cualquiera, se llevan a un empresario muy fuerte y cobran un rescate de más de 60 millones de dólares. Uno de los más grandes de la historia de los secuestros en el mundo. Yo creo que es el más grande. Creo que es el más grande. Bueno, algún récord tenemos. Creo que no encontré, no, y hay otro de otro empresario que no sé si era de la Exxon, ahora no recuerdo, que es de alrededor de 30 millones de dólares también en la Argentina. Y aprenden de que se movían por células, que los llamados había que hacerlos de teléfonos públicos o a través de cómo eran las pruebas de vida, en fin, aprenden mucho. Y muchos muchachos jóvenes van viendo que este negocio no es tan difícil y que además ellos tienen armas y que tienen credenciales y tienen impunidad. Yo no sé si en otro marco social estos tipos se hubieran todos volcado a la delincuencia, supongo que no. Pero básicamente además ven mucha plata. Hagamos historia. Perón cae en el 55. Hasta ahí la transgresión de los derechos humanos está, se denuncia, qué sé yo, pero que Cipriano Reyes, ¿cuántos casos más hay? Ingalinela, Cipriano Reyes. No. Perón hasta el 55. Hasta el 55. Digo, hasta el 55, el peronismo, que era. Después, ¿cuál es el paso de violencia que tiene la Argentina? 9 de junio del 56. El 9 de junio. El asesinato de Valle. Sí, y los fusilamientos. La operación Masacre, ¿no? Claro, la operación Masacre, y acá empieza a desarrollarse la violencia. ¿Después qué viene? Pero con una diferencia, Julio, que creo que es importante. Más allá de que es un disparate lo que ocurrió, los fusilamientos alguien lo firmó. Sí, alguien dijo, yo fui. Alguien lo firmó. Alguien se hizo responsable. No lo de José León Suárez. Sí, la masacre no. ¿No? Pero los fusilamientos de Valle... Qué libro hermoso aquel Operación Masacre, ¿no? Excelente. Es un modelo para los periodistas, además es un modelo de investigación y de reconstrucción a partir de la fuente, ¿no? Fantástico. En ese sentido es un libro que se debe para todo aquel que aspira a ser periodista gráfico, por lo menos. Pero seguí con tu cronología. De Rodolfo Walsh. Sí. Y bueno, ahí la violencia empieza a estructurarse, pero el gran estallido para mí, que yo recuerdo, fue el secuestro de Aramburu. Sin duda. ¿Este es el desencadenante o no? Es el otro mojón, sí es el, digamos, en cuanto a actos de violencia, es el mojón que inaugura toda la época. De secuestro de Aramburu y casi contemporáneo, asesinatos de Bandor y de Alonso. ¿No? Asesinatos que nunca tuvieron firma esos dos. Después los montoneros dicen que el de Bandor es de ellos. El de Alonso nadie lo asumió jamás. No. Algo hay, pero no está totalmente probado lo de Alonso. Pero ¿Algo hay? ¿Qué quiere decir? Que hay algunos nombres como sospechados y hay algún grupo que se autodenomina montoneros que reivindica haber hecho el homicidio. Pero todavía no hay nada cerrado. Es anterior a Aramburu lo de Alonso. Exacto. Pero es contemporáneo. Aramburu es 60... 70. 70. 1970. Lo secuestran el Día del Ejército, que creo que es el 29 de abril, y aparece en julio. Yo lo recuerdo porque ese día me casaba, el día anterior apareció en Timote. Pero cuidado, que con lo de Aramburu todavía hay muchos puntos oscuros.
Vos fijate que con lo de Aramburu aparecen personajes que ya andaban rondando bajo la sospecha del secuestro extorsivo, como un par de secuestros extorsivos que solo se pudieron hacer con la complicidad o con la anuencia o con el guiño del general Imaz. Sí, sí, sí. Ahí hay otro libro que echaba mucho, que es de Lozada, Anda a cantarle a Gardel. No sé si algún de ustedes lo leyó. Sí. Ese libro cuenta muy bien la historia de la conspiración desde el entorno de Onganía, ¿no? Sí, un ex funcionario de Onganía que dice que se va asqueado y escribe ese libro, ¿no? Cura, además, sacerdote. Sacerdote. Sí. Que vos recuerdes cómo sigue la historia argentina. Digo, para ver lo que recordamos nosotros. Bueno, a partir de Aramburu recordamos el auge de la guerrilla como un fenómeno nacional y como un fenómeno internacional, ¿no? No solamente un tema argentino. En el caso de Argentina, la guerrilla montonera fundamentalmente, el ERP, y después las 3A, ¿no? Tras la muerte de Perón, aunque había algunos signos anteriores, ¿no? Sí. Y la dictadura. Lo que sucede con los grupos, por ejemplo, entre 3A y dictadura hay un ensamble, Claro, una continuidad histórica, ¿no? El ejército vino a terminar la obra de la AAA. Toda la gente de la AAA está acá. Es decir, los cuadros de la AAA se incorporan decididamente a la inteligencia militar y en algunos casos pertenecían a ella. En algunos casos eran gente que trabajaba o para la CIDE. Gordon es un hombre de la AAA. Claro. Pucho es un hombre de la AAA. Claro. De segunda línea, pero era de la AAA. Ahora, la gran pregunta para hacerse, que algunos politólogos debieran empezar y historiadores empezar, es qué pasa para mí ahí entre el 68, 69 al 73, como para que la inteligencia militar se refuerce como se reforzó. Fíjate que si uno recuerda, a fines de la década del 60 empiezan los casos de algunos dirigentes gremiales que son detenidos, torturados. Hay un secuestro de un diplomático ruso, el secuestro de un cónsul paraguayo en el norte del país. Empieza un poco la sombra de lo que había sido la muerte de Satanowski, a mano de Ruth Pérez Gris, un empleado de la CIDE que dirigía el General 40, ¿no? Aparece otra vez ese tufillo de esta cosa. Es como si no hubiera existido la guerrilla, da la sensación de que los militares lo hubieran inventado. No sé si me explico. Martín Andersen dice que Firmenich era agente del ejército. Yo no sé si lo era, pero pudo serlo. Sí, lo que está claro es que todo este periodo prepara un grupo de gente que viene generalmente del delito, ¿no? Y que queda como servido para terminar haciendo una tarea político-delictiva. Claro. ¿No? No, sin duda. Esa cosa latente, ¿no? Curiosa, porque es curioso porque había como algunos emergentes, no una cosa orgánica, ¿no? Y todo ese mundo delictivo pasa a ser orgánico a partir de 1976. Comienza a ser orgánico con las 3A y termina con una gran organicidad, que es una organicidad que le da el poder de frente a bar, sin ningún tipo de... Con cosas muy sugestivas, que por ahí pasan inadvertidas para el común de la gente. Allá, promediando la década del 80, un coronel en actividad, Esquinel Garay, Enrique Esquinel Garay, dice que el jefe de la banda de secuestradores era el general Arguindegui. Yo soy hijo de un militar, de un marino, y yo recordaba cuando por ahí se comentaba los tan mentados tribunales de honores militares. Me acuerdo de duelos de militares y me acuerdo de militares que frente a una declaración de este tipo pedían un tribunal de honor para quien le imputara algo, pero mucho menos grave que un secuestro. Arguindegui no se dio por aludido frente a una acusación de unos... Y además el ejército no armó tribunal de honor para ninguno de los dos. Esto es gravísimo. Claro, bueno, pero ahí viene, digamos, una de las lecciones principales que podemos sacar hoy, ¿no? Que es la paradoja de la ilegalidad legal, ¿no? Claro. Realmente haber violado la ley desde el poder, ¿no? Genera una serie de consecuencias y de impunidades aún después de que se van del poder quienes protegieron esa paradoja. Vicente, y la gente que ponía en el coche
esa oblea que decía somos derechos y humanos, eran socios de eso. Por supuesto, sí. Porque todos eran conscientes de esto, frente al ataque por el tema de derechos humanos, defendían al gobierno diciendo somos derechos humanos. Creo, Julio, yo coincido, pero creo que el nivel de información que disponía la gente que ponía la oblea, en muchos casos, sí, yo creo que sí. No sé si lo ponía gente, digamos, del común, no ligada a eso, ¿no? Pero de todos modos... pero 30.000 casos son un ejemplo para 30 millones. Claro, no. Da para 30 millones. Nadie dejó de enterarse del primo de la amiga. Lo que sí es cierto es que hubo una complicidad extendida hasta determinados niveles, donde para ser serio no podemos ni meter a toda la población, ni identificar a un solo satán ni nada más, digamos, ¿no? Pero que la complicidad, que hubo una red de complicidad fuerte, metida en la sociedad, es cierto. Para que esto prospere tiene que haber una sociedad que esté predispuesta. Acá yo no me imagino en la Argentina un episodio como el que ocurrió con la invasión nazi a Holanda o a Dinamarca, donde a los judíos los obligaban a ponerse una estrella de David amarilla, y hasta el rey de Dinamarca salió con la estrella de David. Acá esto no lo imagino. Que me disculpen, pero yo coincido con quienes dicen que todavía esta no es una sociedad muy valiente. Pero creo que tampoco había mucha información. Yo conozco, no había información, pero de los que sabían, si algún día se investiga la violencia, que se ha tocado muy poco, y la dignidad de los políticos, la iglesia, los cuadros en esa etapa, hay pocos ejemplos, ¿o no? Totalmente. Bueno, pero yo diría que no hay que ser, digamos, demasiado piadoso con una sociedad que no encontró respuestas, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, la eficacia del terror sobre los cuerpos es algo muy difícil de cuantificar. La eficacia directa sobre el cuerpo que lo sufre, ¿no? Y todo lo que instaura, además, en todo el resto de la sociedad. Inclusive puede hasta instaurar una ideología aparente, el terror. Claro. Porque realmente era una sociedad amenazada, digamos, realmente no hay ciudadano que no haya visto en esa época cosas raras. No, pero perdón. Eso en un nivel simbólico también se metía sobre el propio cuerpo del que lo veía. Buleiro, y tampoco olvidemos. Y empezaba a saber qué era lo que tenía que decir. Claro, pero tampoco podemos olvidar que por ahí un señor veía como el policía que estaba en la esquina de guardia, pasaban 3 mocosos en un jeep y lo mataban, simplemente porque... No podemos olvidar lo que la violencia generó, ¿no? Digamos, no solo acusamos... acá hubo terror, pero también no supongamos de que este terror no fue la respuesta a algo. Además, conociendo el espíritu corporativo que tienen las Fuerzas Armadas y policiales, quienes iban a matar policías en una esquina, o le ponían una bomba a un almirante, o un coronel, o lo mataban al capitán Viola, ¿qué pensaban? ¿Que esos tipos no iban a reaccionar? Exactamente. Sí, de todas maneras... Claro, tenían que haber reaccionado de otra manera. Sí, pero a tenían mí me que parece reaccionar. que eso no justifica esto, ¿no? No. Quiero decir que... No lo justifica, lo explica. Claro, es una de las explicaciones posibles. Pero de todas maneras, quiero decir que desde el poder, ¿no? de un poder absoluto además, no hubo un plan para hacer las cosas en los carriles de cierta legalidad. No, nada. Con la posesión de todos los elementos para poder hacerlo, ¿no? Digamos, hubo un plan... Lo que pasa es que esa violencia era la excusa para que la derecha tome el poder. En rigor esa violencia servía para ellos. Sí, hay una frase... Si Tomás Allende en Chile, ¿no? Sí. Hay una frase interesante, ¿no?, con respecto a lo que fue la militancia de la guerrilla. No me acuerdo a quién se la leí hace muy poco, que dice que siempre se hace historia, pero no se sabe qué historia se hace, digamos, ¿no? En el caso de la guerrilla, que se terminó a veces haciendo una historia que se volvió en contra de los elementos que se defendían en las acciones armadas, ¿no? Absolutamente en contra, ¿no? Se terminó facilitando la instauración de un poder que retomó la continuidad de las peores cosas de la historia. Era una vieja tesis trotskista, agudizar la contradicción, ¿no? Claro. Y ellos luchaban contra la teoría de los 2 demonios, pero en rigor esta teoría se terminó confirmando. Claro, lo que sucede es que la impresión que tengo, no sé si ustedes coincidirán conmigo, es que los análisis o las investigaciones que se han hecho sobre toda esta parte de la historia, casi siempre han sido hechos hasta ahora del lado de la militancia. Y cuando vos haces investigaciones, por más honestidad que tengas, por más que vos quieras realmente
buscar datos y muchas precisiones, cuando vos lo haces desde la vereda de la militancia, porque vos fuiste militante, es inexorable que por más que quieras, vos ya tomaste partido. Y en medio de estas historias uno toma partido porque es imposible ser objetivo, pero toma partido a través del análisis y a través de los datos que le dan la realidad. Quiero decir que la mayoría de los libros que se han hecho sobre la represión, los montoneros, y podría dar los nombres, desde Recuerdos de la Muerte en adelante, son todos libros escritos, creo que con una gran honestidad intelectual, pero desde una posición militante, no desde una posición equidistante. Entonces esto creo que nos hace perder un poco, les ha hecho perder un poco el aspecto crítico a qué significó para el país ERP y qué significó Montoneros. Yo no creo que hayan tenido que pasar los muchachos que estuvieron en Montoneros y en el ERP por lo que pasaron ellos, por lo que pasaron sus familiares, pero creo que para ellos, para los que pusieron bombas, para los que mataron, para los que secuestraron, tenía que haber habido una justicia estricta, con derecho a defenderse, pero también tenía que haber habido condenas y no homicidios, ¿no es cierto? No sé si... Sí, pero claro, esa es la posibilidad que desde un poder se tenía, pero no estaba ese plan. Por algo, la investigación de la CONADEP canta que el 17% de las víctimas eran guerrilleros. El resto formaban parte de un espectro político, digamos, contestatario, pero que no estaba ligado a la acción armada. O sea, en algunos casos era mera casualidad. Sí, pero más allá de la casualidad, digamos, periodistas que no estaban en la guerrilla, delegados sindicales, dirigentes sindicales, eso sí que no era casualidad, digamos. Claro. Formaba parte de un proyecto de terror que iba más allá del combate con la guerrilla, desde ya, ¿no? Pero que yo te digo, en el caso de los dirigentes sindicales, y vos estudiás el caso de Tosco, de Salamanca, de Piccinini, de Ongaro, también la represión tuvo socios en los adversarios de esos sindicalistas, por supuesto, si no hubiera sido imposible. Sí. ¿No es cierto? Alguien los marcó, porque yo viví en Córdoba en esa época, viví en el 75 y 76. Conocí a algunos de esos dirigentes sindicales. Una dirigencia sindical que en Córdoba le había ganado a la dirigencia sindical clásica, por llamarlo de alguna manera. Y esa dirigencia sindical clásica se asoció a los militares para desalojar a los Tosco, a los Ditofino, a los Cafarati, a los López, a todos esos que conocemos que están todos muertos. Sí. Esto también es muy grave. Sí. Y personajes de mucha riqueza, ¿no? Tomando a Tosco, a Atilio López, eran señores, Con Tosco era un tipo con el cual se podía, vos podías discutir y podías no coincidir en montones de cosas, pero que hizo además un gremio fantástico. Además en una Córdoba que también es otro fenómeno que todavía los sociólogos y los politólogos no han estudiado, una Córdoba que evidentemente a fines de la década del 50 produce una gran transformación con ese cordón industrial. Yo recuerdo haber llegado a Córdoba y ver esa caravana de miles y miles de obreros, además obreros que pasaban a ser obreros calificados, una movilidad social desconocida, y frente a eso, fíjate que hasta casi todos de origen peronista terminan siendo militantes de movimientos sindicalistas no peronistas. Hay una última discusión sobre este tema que en página 12 en la contratapa tuvieron Osvaldo Bayer y... Álvaro Abos. No. Osvaldo y Mempo Giardinelli. Y Mempo Giardinelli. Con Álvaro Abos, Bayer había tenido una discusión a través de la revista Crisis sobre el caso de Giovanni. Exacto. Y con Bayer y Giardinelli, sí, en página 12. Discusión compleja que después termina en una agresión, pero que era densa, ¿no? Muy densa. Titula Osvaldo Bayer un artículo Matar al tirano. Exacto. Y le contesta Mempo Giardinelli, no matar al tirano. Y ahí empieza el debate. Un debate que no sé si tuvo el peso que merecía por la forma en que estas dos teorías habían confrontado nuestra historia, ¿no? A mí leyéndolo me pasaba una cosa muy curiosa. Yo compré muchos argumentos de Bayer y compré también muchos de Giardinelli. No sé qué hubiera habido, qué hubiera hecho si hubiera tenido que dictar sentencia. Pero a esta sociedad le hacen falta esos debates. Esos debates ese debate era muy enriquecedor, pero no pasó de ahí. Creo. Además terminó medio pedestre, ¿no? Terminó bajando el nivel, se pegaban golpes bajos. Pero bueno, al margen de eso había una discusión en serio, ¿no? Sí, traía el tema de en qué momento se justifica la violencia y en qué momento no se justifica, ¿no? Y
supongo que son debates donde importan mucho los tiempos, porque por supuesto que después de todo lo que ha pasado en la sociedad argentina, la violencia como elemento de la política, y en muchos casos como elemento prioritario de la acción política, con todo lo que ha pasado en este país, genera realmente una fuerte reacción, digamos. No quisiéramos que nunca más la sociedad dirima sus conflictos políticos a través de la violencia, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, hay cuando las legalidades son violentadas, surge ese derecho a la reacción, donde de repente no hay mecanismos de expresión democrática, de expresión pública, y donde surgen elementos que generan esa situación, ¿no? Vos decís que los secuestradores no tenían mucha ideología. No, cuando yo digo que no tenían ideología, sí tenían ideología. Pero quiero decir que esta ideología era una cosa que se las habían metido así por la cabeza, porque ninguno era un cuadro, por definirlo de esta manera. Yo conocí solo a uno, que alguna vez le endilgaron un delito que no había cometido y el tipo se acercó a charlar conmigo, y yo con todas las reservas, en un momento mi duda era, ¿qué piensa este tipo? Este tipo hablaba de los marxistas, como los hinchas de Boca hablan de los de River, pero no tenía el menor sustento detrás. Uno de los elementos que en un momento se montó era Gramsci, ¿no? Cada vez que no entendían algo era gramsciano. Sí. Y con esto también avanzaron. ¿Alguien leyó Gramsci, Vicente, en el país? Después de Pancho Aricó, que escribió La cola del diablo, pero la gente del Club Socialista, la gente del Club Socialista, Altamirano, Pepe, no ellos, pero después, en serio, estos que veían a Gramsci por todos lados, ¿lo leyeron? No, porque ahí hay en el manejo de la ideología ahí hay trazos muy gruesos, ¿no? No hay de ninguna manera una cultura política que les permita objetar a Gramsci de una manera seria. Lo que generalmente se hace es satanizar con trazos gruesos, ¿no? Claro. Que se ha hecho Hoy yo cuando llegaba te comentaba tengo unas fotocopias de unos documentos secretos del ejército, las bases doctrinarias, por llamarlas así, de la lucha contra la subversión. Y son el libro gordo de Petete, son de una inocencia y de un nivel intelectual realmente terrible. Pero también ha habido una formación bastante sólida a través de cuadros nacionalistas como los que estuvieron, vos lo sabés mejor que yo, como los que estuvieron trabajando en la Fuerza Aérea, que es histórico. Uno fue asesinado como Jordán Bruno Yenta, y también hubo gente que trabajó mucho. El yentismo tuvo mucho peso ahí, ¿no? Claro. Y además acá vinieron muchos instructores que habían estado en Argelia. Jaime María de Mayeu, por ejemplo. Y también el ejército tuvo ese tipo de instructores. No es casual, fíjate vos, que cuando la CIA se encuentra con el fenómeno del sandinismo, ¿dónde recluta los cuadros en Argentina? Y van estos muchachos, alguno trabaja hoy en la CIDE, van estos muchachos a América Central. Y yo estoy recopilando bibliografía con mucho esfuerzo, porque no hay muchos contactos allá, y fíjate que en la zona donde ellos estaban, en Honduras, El Salvador y Nicaragua, crece el secuestro extorsivo en un 500%. A través de estos muchachos que la CIA pensaban que iban a liberar Nicaragua. Claro, yo creo que hay un sedimento ideológico. Digamos, si vos te encontrás con un secuestrador de todos los días, por ahí no salta en ese nivel. Pero a mí me parece que la ideología juega un papel, ¿no? Y que los de la OAS que vinieron a Argentina y que dieron sus cursos y que tuvieron cierta incidencia en el ejército, ya se encontraban con un sedimento que era la formación prusiana del ejército argentino, donde se puede trazar una línea que se expresa groseramente en el caso de estos personajes, ¿no? Con Guglielminetti orgulloso fotografiándose al lado de una esvástica, pero que hay una imbricación, ¿no? Claro, pero yo te quiero decir, para los represores, Aníbal Gordon significaba el hombre que iba de punta, el tipo que secuestraba gente, que hacía desaparecer, un tipo que es respetado, un homicida. Y Gordon lo contratan con el antecedente de asalto a bancos. Es un tipo que tiene un prontuario de estilo de Villa Devoto. Claro. Pero a mí una vez un preso de Devoto, uno de una super banda, curiosamente uno de los que se escapó hace poco, un día en la cárcel de Devoto hace 3-4 años me decía, así cualquiera. Y si te dan una credencial, te dan un arma, te dan vehículo,
Así secuestro yo. Lo de nosotros, dice, me causa gracia porque no recuerdo el nombre de él, pero yo le decía, ¿y cómo soportás la cárcel? Y el tipo me dijo, imaginando cómo me voy a escapar. Se escapó. Había un autor de ellos que era importante en aquella época, que era Lartegui, ¿no? Claro, fue un gran referente. Era un gran referente. Vos sabés que cuando Lartegui aparece, yo no me acuerdo si fue los pretorianos, los Los mercenarios, o alguno de esos, era no te digo un libro de cabecera porque no son muy leídos, pero entre los oficiales del ejército sí. Porque además Tucumán exacerba una cosa, lo más terrible que puede pasar con los militares en cualquier sociedad es que no tengan guerras, ¿no? Las tienen que inventar. Las tienen que inventar. Por ejemplo, en la década del 50, comienzos de la década del 50, en la Armada, cuando se compraba un barco nuevo, ellos sabían que desde la Rada a La Plata llegaban a Campo de Mayo. La guerra era con el ejército, ¿sí? Pero nunca había una guerra, nunca tenían la probabilidad de una guerra. Y Tucumán les da la oportunidad de la guerra. Y bueno, se jugó a la guerra, se hizo la guerra en Tucumán, se fue al monte. Ahora, se mandaban 5.000 tipos, y el ERP en Tucumán nunca tuvo más de 180. Una cosa, pero demencial. Además, la guerrilla, supongo que los libros sobre la guerrilla foquista, los libros de Marighella o los de los tipos de Vietnam, supongo que el ejército los tenía. Cuando vos tenés el libro y sabés cómo cómo actúan ellos, tenés la manera de actuar que simplemente contra ese tipo de guerrilla instalada en un monte tucumano, lo que vos tenés que hacer es aislarlo, nada más. Un día se muere de hambre, se terminó. Y fueron a esta cosa de Tucumán, vos recordás, ese Operativo Independencia, sí, se llamó, sí, que fue risible, porque ellos llegaban a un pueblo, el pueblo ya no estaba más el ERP. Se iban, y cuando todavía se veía el humo del escape del último motorizado del ejército, volvía el ERP al pueblo. Esto se saca de la Argelia de Giap. Claro. Esto es la lucha de Giap. ¿Cómo fue importante Frantz Fanon para ello, ¿no? Los Condenados a la Tierra fue un libro que en aquel momento para la guerrilla fue muy leído. Sí, lo que a mí se me ocurre... Vos sos más joven que yo, no tenés por qué... Frantz Fanon y el prólogo de Sartre, sí, por supuesto. Y el prólogo de Sartre, ¿no? Sí, lo leí, lo leyó toda mi generación ese libro, por supuesto, ¿no? Ahora, por suerte para ellos, los del ERP no eran vietnamitas. Porque si uno... Ahí la guerra en serio. Claro, Ho Chi Minh no era broma, porque los tipos... Si cobraron los franceses en el 48, vendían bien puro, ¿no? Y siguieron cobrando los demás. Tu historia es que si vas hoy seguís cobrando. Qué conciencia la de Gaulle, ¿no? De aceptar que Vietnam y Argelia están perdidos y pasarle el problema de Vietnam a Estados Unidos, que bueno, sin conciencia termina donde termina. Y la UAS, que después nosotros le damos un pedazo de eso, ¿no? Le damos un pedazo que tuvo que ver con la formación de grupos nacionalistas en la década del 50, comienzos de la década del 60, y su incidencia en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Perdón, esos grupos nacionalistas, si vos entrás a ver el listado de gente que estaba primero en Tacuara, en Concentración Nacional Universitaria unos años más adelante, vos verás que estos grupos formaron la tropa de los represores y formaron la tropa. Claro, hay un trasvasamiento hacia Montoneros también. Sí. ¿No? El famoso asalto al Policlínico Bancario del 64. Claro. Todavía anda alguno caminando por la calle de esos. Sí. Perdón, hace 5, 6 o 7 años secuestraron a un pibe que además es vecino mío, Cohen, y uno de los secuestradores es Viera, uno de los que intervino en el tema del Policlínico Bancario. Y Rossi, y casi todos ellos fueron los que intervinieron en el secuestro famoso de Rebelí Momón en Europa, ¿no? Este era el grupo que era dirigido por Joe Baxter, que muere en Orly en un Baxter accidente. y Nell, ¿no? Dos personajes, José Luis Nell y Joe Baxter, dos personajes para una novela. Por supuesto, sí. Creo que la historia argentina tiene esas tensiones permanentes que son absolutamente novelísticas, ¿no? Flaubert decía que los novelistas son cuervos dispuestos a caer en picada sobre la carroña. Y bueno, y creo que en ese sentido los escritores en Argentina no se pueden quejar, hay para escribir. Baxter y Nell tenían medalla de Ho Chi Minh, ¿no? Y la muerte de José Luis Nell fue una muerte muy dura, en una vía, ¿no? Se suicida, porque en Ezeiza él le meten un balazo y queda inmovilizado. Claro, pero él fue el que gatilló en el Policlínico Bancario, en el 64.
Claro, no sé quién dijo que acá Fellini sería un fotógrafo costumbrista, ¿no? Pero de todo esto no se habla, no se escribe. ¿Por qué, Vicente? Porque material sobra. No creas que sobra mucho, ¿eh? No creas que sobra mucho. Material, digamos, material de base para escribir, digamos, sí, ¿no? Lo que no sobra en este momento decís son libros, decís, digo, material sí, claro, noticias de los diarios, sí, gente que convivió con ellos. Yo creo que hay una base dramática como para escribir dramática y documental que sí, que va a seguir dando pasto para la literatura, para el ensayo periodístico, para la reflexión política, qué es lo que pasó, por qué se llegó, que eso un poco lo pensaba cuando comentabas lo de Tucumán, ¿no? ¿Por qué a niveles tan altos de violencia, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de adueñarse, ¿no?, del cuerpo del otro, quitándole la vida, ¿no? Que es por ahí es una corriente profunda también de la historia argentina que se la puede rastrear, ¿no? El siglo pasado tuvimos hay también un punto de desarrollo del poder que es la vida del otro, ¿no? Sí, sin duda. Esto lo marca mucho León Rosichner, ¿no? Cuando habla de que usufructuar una soberanía total, digamos, cuando ya se tiene todo el repertorio de lo que se puede tener en el mundo, ¿no? Es el último paso es adueñarse de los cuerpos, ¿no? Porque hay cierta violencia que inclusive no tiene que ver con la eficacia política, digamos. Determinados niveles de tortura, determinadas maneras de muerte, no tiene que ver con la eficacia política que va a generar esa muerte. Hay como una especie de regodeo, ¿no? Y ese es un tema, es uno de los temas que hay que discutir, ¿no? Porque puede estar latente en la sociedad argentina, ¿no? Vos sabés que es muy común, hay un alto porcentaje de torturadores que están muy mal, están dados de baja inclusive por serios trastornos psicológicos. Pero hay otros que por algunos casos han tratado de emigrar a algún lado donde puedan seguir torturando. Es como si se hubieran acostumbrado a tener una víctima ahí, porque además en esto de la tortura, yo no sé si ustedes recuerdan una película media cruel, ¿no? Que se llamó Mississippi en llamas. Sí. Y yo recuerdo una cosa de Mississippi en llamas que me impresionó mucho. Mississippi en llamas eran unos policías del FBI que estaban investigando un asesinato de negros. Y estos tipos del FBI por ahí llegan a uno de los principales sospechosos, al tipo lo encierran, lo tienen en una habitación, lo desnudan y uno saca una hoja de afeitar. Y con eso alcanzó para que el tipo confesara. Yo creo que determinado tipo de tortura que vos lees, que evidentemente no puede ser producto de la imaginación, ha ocurrido cuando vos contás, lees en 100 casos que cuentan cómo los torturan, es porque evidentemente los torturaban, ya no era para sacar la información, evidentemente era para regodearse con algo. Sí, no, evidentemente se saltan límites psicológicos, límites de civilidad, límites de cultura, ¿no? Y se entra en un estado de animalidad primaria, ¿no?, del que conocemos poco, es un estado muy oscuro, ¿no? Sí, como si hubiera roto el pacto social. Sí. Yo no sé, a mí me gusta siempre la idea de los trabajos interdisciplinarios, que no solo un historiador investigue algo, sino que esto lo pueden hacer los países sólidos, serios y ricos, que junto con ellos trabajen sociólogos y junto con ellos trabajen psicólogos, como para explicar cosas que uno a lo sumo puede contar que pasaron, pero que es muy difícil desentrañar todos los por qué. Ahora, si somos una sociedad de posguerra, la Europa posterior a la guerra de las religiones es una Europa que es atea. La Argentina posterior a la guerra de las ideologías le tiene cierto miedo a la idea. Esto se da, esta posguerra, si la idea llevó a la muerte, no discutamos el consumo. Bueno, pero ahí hay un elemento muy importante, yo creo que sí. Yo creo que en esa línea de la eficacia del terror, ser portador de una idea puede ser algo amenazante para el propio destino, ¿no? Y que por ahí eso tiene que ver con cierto aflojamiento cultural de una sociedad con tanta potencia cultural como ha sido la Argentina, como es Buenos Aires. O sea, no había ideas subversivas, toda idea terminaba siendo subversiva. Sí. Claro, pero mira, te voy a contar una cosa que es muy reciente. Caminando por la zona del 11, averiguo un dato que es importante para quienes están investigando el atentado de la AMIA.
y sé que quien tiene el dato es un comerciante judío. Entonces me pongo en contacto con él para que por favor aporte a la investigación esto. Y el hombre me niega todo lo que le había contado a sus amigos. Al final consigo que por vía de tercera persona él llegue a la justicia con su testimonio, con su declaración, aunque sea anónima, porque tiene miedo. Es decir, el terror no es el terrorismo en la Argentina, el terrorismo de los dos lados, ¿eh? El terrorismo dejó algunas marcas en esta sociedad. Por eso cuando se juzgan las conductas sociales, ¿no? Hay que tener como un elemento fundamental cuál es el grado de terror que padeció la sociedad en su conjunto, ¿no? Inclusive para juzgar conductas individuales, ¿no? ¿Qué es la ética en determinados casos? Claro, ¿no? Eso es ¿Qué pasa hoy con un chico que en cualquier ciudad importante del país sea un adolescente y salga a reclamar por algo así como el boleto escolar? ¿Qué le dice un padre? ¿Salía a reclamar? Por una causa igual mataron ¿cuántos chicos? ¿O se acuerda de la noche de los lápices? Y si vos sos padre y lo dejás, ¿no tenés sobre vos la espada de Damocles diciendo por ahí toda mi vida me tengo que arrepentir de haberle dicho pensá, actuá, sé libre? Bueno, es complicado, ¿eh? Sin duda que son marcas que han quedado en esta sociedad, que están vigentes, ¿no? Y que solo un ejercicio muy prolongado de la vida democrática y de la vida política, sin riesgos, va a permitir, digamos, que la sociedad se suelte más y que la vida cultural tenga el vigor que tuvo, ¿no? La que pasa es que yo creo que como básicamente la gente tiene que estar convencida y todavía no está convencida, y eso se logra con muchos años de ejemplos de que acá existe la fuerza de la ley. Cuando vos estás cuando la sociedad logra estar convencida que acá reina la legalidad en todos los estamentos, yo creo que la historia ahí empieza a cambiar, o empezará a cambiar. Pero hoy en día aparece un señor que en un rapto de locura o de ira o lo que fuere sale a perseguir a dos tipos que le habían robado un pasacassette y los matan, y alguna parte importante de la sociedad dice que hizo bien, con lo cual estamos legitimando aquella vieja ley de la fuerza y no la fuerza de la ley. No quiero acá ponerlo en el medio del caso Santos porque es un caso que no es fácil, ¿no es cierto? Pero cuidado que la respuesta de muchos sectores de la sociedad es de defensa a alguien que mal mató a dos personas. Vicente, tu novela. Sí. ¿Cómo empezaste? Yo tenía muchas ganas de escribir una novela, un mundo novelístico que reflejara el pasaje de una vida desde los años 50 hasta el presente, ¿no? Toda la experiencia del entusiasmo cultural y político de mi generación, ¿no? Tenía eso sobrevolando. ¿Vos cuando tenés 40 años? 43. Tenía eso sobrevolando, me interesaba, me parecía que era una catarsis que tenía que hacer y además dar cuenta de toda la peripecia y de cómo terminó, digamos, cómo los núcleos ideológicos conformaron a una generación que se propuso cambios y los núcleos ideológicos que conformaron a lo que terminó expresándose en la dictadura, terminan hacia los 80, hacia principios de los 90, ¿no? Hubo mucho de romanticismo, mucho de heroísmo, porque estamos mirando solo lo malo, también hubo mucha riqueza, ¿no? Yo no tomé la guerrilla como tema, ¿no? en la novela, pero sí, un entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo vital, eso. Me pareció muy importante rescatarlo como una seña generacional que no debe quedar oculta en función de los terrores que vinieron después, digamos, no de merecer las vidas sobre todo, ¿no? Correcto. ¿No? Bueno, por supuesto que la literatura tiene caminos misteriosos, y fueron surgiendo otros temas en el medio, otras historias, otras tensiones, ¿no? Pero en mi caso, digamos, fatalmente no quiere decir que siempre escribo una literatura cruzada con la violencia política, aunque en narrativa cada vez que intenté me sale eso, ¿no? Fatalmente. Sí, no en poesía, que también escribo poesía, he publicado algunos libros, no fatalmente sale eso como tema, aunque sí aparece mucho, ¿no? Estoy marcado por eso, como estamos marcados tantos, ¿no? Y me parece importante no renegar de esa marca,
era estar interesado por la cultura mientras leías a Cortázar, o a Banasco, o la poesía de Mario Trejo, y descubrías ese mundo cultural que para mí fue rico de los 60, ¿no? Con la formación, además, de muchos muchachos, digamos, de barrio como yo, que se encontraron con algunos elementos culturales que no existen. Yo me acuerdo de comprar libros en los kioscos de Udeva, por ejemplo, enterarme mucho de la literatura argentina a partir de las colecciones de capítulos de Centro Editor, ¿no? Y pienso que un escritor que se lanza ahora y tiene entre 17 y 20 años, ¿de dónde toma todo ese mundo que en ese momento estaba como facilitado, ¿no? O como ver teatro en el San Martín, por ejemplo, ¿no? Ese Spivakov que dio libros para todos, para la masa, eso no está más, ¿no? Claro. Y no daba ni siquiera pérdida. Lo que pasa es que había miedo al libro. Sí. Claro, a eso sumarle, por ejemplo, en el caso de mi generación, el aporte de leer Marcha, de leer Crisis. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, consumía mucho periodismo del Uruguay, que siempre ha sido muy rico. No en vano, Uruguay es el primer país de América Latina que tuvo enseñanza libre, claro, laica, obligatoria, claro, y gratuita. Pero yo lo que yo siempre tengo como idea recurrente es algo que hoy empezó a desbrozar Julio, que decía de las formas de la violencia de la Argentina. Yo soy de la generación de la noche de los bastones largos. Y yo... Ahí nace la violencia. Pero me acuerdo cómo fue. Que nace. Claro, pero en la noche de los bastones largos. Yo recuerdo haber tirado algunos adoquines contra patrulleros. Y esto 10 años después hubiera significado una condena a muerte. Claro. Pero en esa noche, los que militábamos en las universidades, yo estaba en la Liga Humanista, descubrimos que la democracia y la discusión por el precio del apunte o de la gaseosa se había transformado, y de ahí viene el Récit de Brest, viene Revolución en la Revolución, viene la violencia en serio, ¿no? La Argentina no tuvo en ese momento un debate como por ejemplo, periódicamente tiene Norberto Bobbio en Europa con algún otro intelectual. Claro. Y entonces entran a cruzar. Norberto Bobbio, un liberal de izquierda que cree que el camino no es la revolución, y te va abriendo cabezas, te va abriendo mentes. Y acá los chicos salieron, yo conocí muchos chicos que estuvieron en Montoneros, vaya, algunos viven, y que yo puedo asegurar una cosa, que eran de una honestidad intelectual, de una valentía a toda prueba. Sí. No eran homicidas, pero terminaron siendo la vía, el medio, para otras cosas. No decía. ¿Qué opinas, Vicente, de eso? Bueno, que había un clima nacional e internacional que opacó cualquier posibilidad de debate, ¿no es cierto? Claro. No era una cuestión solo interna de la Argentina, ¿no? Y además realmente la impresión del diagnóstico que se daba sobre las sociedades en las generaciones jóvenes, ¿no? Cómo eran estas sociedades latinoamericanas, cómo estaban conformadas, el Cono Sur, el resto de Latinoamérica, sensibilizaba, porque en el diagnóstico había cosas sin duda ciertas. Claro, no te olvides. Se nos acaba el tiempo. Bueno, Vicente Muleiro, Quedarse con la dama. Carlos Juvenal, Buenos muchachos. Una investigación, la de Juvenal, una novela, la de Muleiro. El tema en la investigación y en la novela, un tema pesado que está en nuestro pasado, pero que no podemos negar: el secuestro.